prácticamente 51 minutos por delante y seguimos aquí en Es la Mañana. Ya les avanzo que vamos a hablar de belleza, simplemente irresistibles, la sintonía que acompaña esta sección capitaneada por Teresa de la Cierva, y que después, en un ratito, vamos a hablar de cine, de Alicia a través del espejo, de ese esperado estreno. Será Andrés Arconadas quien nos diga si merece la pena asistir al cine para verlo, y hablaremos también de series. Concretamente vamos a tratar esas adaptaciones de cuentos, ya que nos hemos puesto con el tema de Alicia a través del espejo, pero hoy hay que hablar de un invitado especial al que nos encanta recibir, ¿verdad, Teresa? Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Es fenomenal. Un lujo contar como siempre, con el doctor de la Fuente, con uno de los, puedo decir, 3 mejores cirujanos plásticos de este país. A lo mejor a Teresa ahí la pueden regañar, porque ella es verdad que mantiene muy buena relación con todo el gremio, pero es una auténtica eminencia. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Es sobradamente conocido el nombre de personas que han pasado por sus manos, pero lo que nosotros queremos hoy es centrarnos más que en rostros, en otras partes del cuerpo que también necesitan intervenciones, y en el amplio abanico de opciones que nos puede ofrecer una operación de pecho. Creo que podríamos ir desglosando desde la clásica intervención de una madre que ha tenido hijos y quiere recolocarlo, hasta pues la típica chica joven con un complejo, pasando por una aficionada y terminando por las mujeres que han sufrido o sufren cáncer y que quieren precisamente pues volver a sentirse preciosas, que ya lo están durante todo el tratamiento, todo hay que decirlo. Es una cuestión de ellas mismas, ¿no? Bueno, pues doctor, como decía, bienvenido. Yo no sé si el pecho sigue siendo la operación que más se hace o es la nariz. La operación que más se hace en términos generales es la liposucción o lipoescultura, porque no está dentro del ámbito solo de la cirugía plástica. Hay otros especialistas que la hacen, no quiero decir con eso que esté bien visto por parte de los profesionales, pero sí, que nos dedicamos a esto. Pero, de la medicina y estética, efectivamente, deberían después, hacerlo. en términos de intervenciones, ya aparte de esta, la cirugía de mama ocupa más del 50% del total de las intervenciones, o sea, la supera a la rinoplastia. En cirugía facial sí, la rinoplastia es la primera, y en términos absolutos estaría en el tercer lugar, pero sí, porque es muy amplio el abanico, como comentabas antes, de que no se trata solo de personas que tienen un problema por exceso, sino que a veces es por defecto, los problemas que esto acarrea, cómo condiciona a veces en la vida normal, el ir a la playa, etcétera, etcétera, todas estas cosas, no poderse poner un traje de baño, claro, las molestias que produce. Entonces, dentro del amplio abanico de esto, nosotros distinguimos entre lo que denominamos hipertrofia mamaria, que es decir, un excesivo desarrollo, que a veces se da desde la pubertad, otras veces por cambios hormonales ya en unas edades más avanzadas, los problemas que esto le ocasiona no solo de ropa, sino de dolor de espalda, de columna cervical, de complejo. Ponerse el bikini este verano. Hay gente que cuando empieza a acercarse esta época solicita muchísimo la operación de pecho, que yo hubiera jurado que no se podía hacer en verano, porque se empiezan a asustar con la idea de horror. Llega el verano, me tengo que poner un bikini y no soy capaz de irme a un sitio de playa a veranear. Entonces aprovechan sus vacaciones para... ¿Son intervenciones diferentes de la reducción mamaria y el aumento? Son totalmente distintas. Respecto a la época, por supuesto es una cirugía electiva, como todas las de cirugía estética o incluso reparadora, y se puede elegir la fecha que a cada cual le viene, pero sí que es verdad que cuando consultan muchas veces más es cuando llegan a estas épocas, por el hecho de que si es una chica joven, pues no quiere ir a la playa, plantea problemas familiares, porque no encuentran la ropa, no pueden ponerse una camiseta, etcétera, etcétera, y todo eso forma parte de la problemática. O, por el contrario, por el enclavamiento del sujetador, las molestias, la pesadez, todas esas cosas que decíamos. Pero sí, son totalmente diferentes, porque
La intervención de reducción exige un patrón y unos cortes determinados para remodelar la mama, para subirla, porque normalmente por la gravedad también está caído. Es lo mismo que cuando hay que producir una elevación de pecho, que es lo que denominamos mastopesia, y van combinadas. Tiene más cicatrices, tiene como una cicatriz como en forma de ancla, ¿no? Normalmente eso es lo que llamamos la T invertida, que es alrededor de la areola, una cicatriz vertical y después en el surco, en forma de ancla, efectivamente. Y esta será más o menos grande en función de lo que haya que quitar. O sea, hay casos de hipertrofia que llamamos moderada, que a lo mejor lo que quitamos son 300 gramos, lo cual no está mal. Unos casos de hipertrofia más severa y otros casos de lo que denominamos gigantomastia, que ya a veces supera el kilo y medio en cada mama. Entonces hay que imaginarse... Lo que es quitarse ese peso de encima. Hay que imaginarse lo que es llevar un par de pesas todo el día, 24 horas, colgando del cuello y de los tirantes. ¿Y la mujer española suele tener esta morfología? La mujer española existe... Pechugona, por decirlo claramente. Sí, existe es que de todo, pero normalmente es una operación que se hace muchísimo, hasta el punto que con lista de espera y eso, pero la Seguridad Social estos casos de gigantomastia los cubre también, por los problemas funcionales que plantea, como decía, de la incomodidad, de molestias de espalda, etcétera, etcétera, y otras cosas más, que es que producen normalmente trastornos dermatológicos por falta de respirar esa piel en el surco submamario, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto acarrea muchos problemas. La intervención de aumento, pues se dan dos tipos de situaciones. Normalmente en chicas muy jóvenes, pues que no se ha desarrollado, o sea, lo que llamamos una agenesia mamaria o una hipoplasia moderada, o sea, poco desarrollo, que lógicamente recurren a esto porque están acomplejadas también. Ten en cuenta. ¿Pero a partir de qué edad te puedes poner pecho? Pues muchas veces 18. A partir de los 18, 20 años, 20 y pocos y tal. Y después hay también personas mayores que, porque el pecho pues se va consumiendo, se va perdiendo glándula y entonces se queda vacío, sobre todo por la parte superior, por lo que llamamos el polo superior. Pero hay un grupo de pacientes también entre los 30 y tantos años o por ahí, 40 años, que ya han acabado, digamos, su vida maternal, que han dado a luz, que han amamantado o no a sus hijos, y entonces pues quieren recuperar, no es tanto el hecho de aumentar, sino que quieren recuperar un poco el pecho que tenían, porque se lo ven pues vacío, poco turgente y tal. Eso requiere prótesis. Eso requiere prótesis. Y iba a hacer la misma pregunta. Sí, eso requiere prótesis. Y ocasionalmente, si el pecho al tiempo está caído, hay que combinar la intervención de elevación. Que lo también cual sería una intervención ancla asociada, que también requiere ancla, depende del grado de caída que tenga. Puede requerir o solo una cicatriz periareolar, es decir, alrededor de la areola, si está poco caído, para levantar, centímetro y medio, poco. Si ya está más caído, requiere o una cicatriz, a veces solo vertical, porque el exceso de piel sobrante y lo que hay que traslocar, lo que llamamos el CAP, el complejo areolar pezón, no es mucho, permite simplemente resolverlo con la cicatriz alrededor de la areola, porque hay que movilizarla de una zona caída a una zona más elevada, y por tanto, lógicamente, es como un botón. Hay que trasladar el ojal. De un ojal a otro. Esa es otra, me imagino, intervención relativamente frecuente, ¿no? Muy frecuente, muy frecuente. 40 muy años. Frecuente, sí. Yo siempre tengo una duda, doctor. Hay mujeres a las que se les nota que están operadas de pecho. ¿Es posible que quieran que sea así? Es posible que quieran que sea así, porque normalmente la mayoría de los pacientes buscan naturalidad. Pero sí que es verdad que ha habido un desplazamiento en los últimos 10 años o por ahí en que van buscando tallas más grandes. Y a veces incluso a mí ya me llegan a decir, cosa que yo no comparto, que prefieren sacrificar un poco la naturalidad en aras de conseguir un volumen mayor del que les correspondería. Yo les suelo explicar con el bolsillo de la bata, tengo el bolsillo de arriba más pequeño y el bolsillo de abajo más ancho, de decir, mire, es que esto es así, o sea, cada cual tiene unas medidas corporales y en este bolsillo cabe lo que cabe y en el otro más grande cabrá más, pero si tenemos unas medidas determinadas, nosotros no podemos sobrepasarlas ni hacia adentro
ni hacia afuera, porque ya no hay tórax y la prótesis no Claro, no puede sé, apoyarse ahí, ni al hacia arriba, antebrazo. porque te va a llegar a la clavícula, ni podemos tampoco sobrepasar el surco de la mama y meternos ya en el estómago. Por lo tanto, la única posibilidad de que crezcan es hacia adelante. Claro. Y ahí disponemos de diferentes proyecciones, normalmente 3, a veces 4, que quiere decir que con las mismas medidas de base y de altura, lo que va creciendo es la proyección, es afuera. decir, la copa Sí. hacia afuera. Entonces, una copa moderada, pues bueno, está acorde con esas medidas. A medida que nos vamos alejando de eso, ya está menos acorde y ya es menos natural. Y hay que buscar un equilibrio entre a veces lo que el paciente desea. Yo aconsejo, por supuesto, que pues que sean esas proyecciones intermedias Sí, o moderadas. moderadas sin llegar ¿Y al qué exceso. es más o menos intermedio moderado? O sea, ¿cuántos kilos más o menos te pones? Nosotros hablamos o del concepto. gramos te pones Hoy de día, pecho, más bien gramos. aunque utilizamos para que nos entendamos gramos o centímetros cúbicos más bien, realmente el concepto de hoy día de selección del implante es más un concepto dimensional, biodimensional, es decir, tú tomas las medidas de ese tórax del paciente, ese bolsillo que hablamos, y en base a esto nos vamos a las tablas. Tiene una base de 11,5 el pecho, bueno, pues esto es lo que cabe. ¿Y qué altura tiene? Pues tanto, pues base por altura, Eso es seleccionamos la prótesis ideal y dentro de eso, lo que sea. Ahora, es casi matemático. ya, sí, el ya sistema. eso es lo ideal. Claro. Todo lo que sea salirse de eso, Pero ya, ahí está lógicamente, ahí pero está. entonces hay personas que desean otra cosa. Yo no soy partidario. No, personas y doctores. Yo creo que ahí Sí, está la respuesta sí. en parte a la pregunta que, Sí, que le hacía sí, yo, doctor. en nuestro país hay zonas geográficas, por ejemplo en O sea, Andalucía. usted es sincero y que- usted que- dice no te pases, que se pero quiere, hay gente que se no. quiere más. Y Ah, sí, por los ejemplo, andaluces les gusta ser más en Estados pechogonas que Unidos, las sí, y en Estados catalanas. Unidos, en Texas, es tremendo los tamaños que buscan. No tiene nada que ver con la zona, con el este, con Boston, ¿no? O con Nueva York. Entonces, bueno, pues California también, pecho grande. Entonces, ¿por qué? Es porque a lo mejor al cirujano le gusta así también, porque en definitiva tú influencias mucho al Pero paciente. dejarse llevar por una moda en algo que te va en teoría a acompañar el Toda resto la de vida. tu vida, Claro. es que yo complicado. suelo decir eso también, lo mismo que a lo mejor en una nariz te piden que le quieren un poquito de tobogán. Digo, es que esa nariz, a lo mejor con 18, con 20 años, bueno, una niña mona y tal y cual, pues Que es un puede poquito ir, de tobogán, bueno, respingoncilla. tobogán haciendo Mujercitas, una ¿no? curvita Como hacia adentro, como respingoncilla, de esto, ¿no? como cuando te tiras de una piscina Sí. el tobogán. Sí. que va a caer. Es verdad Así. que Eso- una nariz respingona en eso una no chica es joven natural. es bonito. Alguna gente, bueno, nace con ello y puede, pero no es natural. Pues tampoco lo otro es natural. Entonces, Que a mí no me crecer gusta ver con entrar ella. por la puerta a una chica y saber que tiene prótesis, aunque venga o entrar a un restaurante o algo de eso. ¿Por qué? Porque normalmente muchas veces son muy delgaditas y a veces también cuando vas cumpliendo años, pues se nota una desproporción entre unos brazos, entre Un un pecho tórax demasiado muy por delgado y un pecho Claro, exuberante. efectivamente, hay una Y desproporción. hay que pensar que esto es para toda la vida. Ujú. Entonces, bueno, pues un capricho de juventud, hombre, las prótesis no son para toda la vida, de hecho. Ya no hay que, eso te iba a No, preguntar. no, Perdona, doctor. me he expresado mal. ¿Se tienen que cambiar todavía las prótesis cada X en años? teoría, esto es como un coche. Si te sale bueno te puede durar 20 años y si no, pues puede durar 6 meses. Qué gusto Lo- da oírle hablar así con esa claridad, es genial. de verdad. Lo normal, ¿qué es? Pues hombre, lo normal es que si tú te vas a una prótesis buena, testada, que tiene un gel excelente de relleno, que tiene una serie de capas envolviendo a eso, como 5 capas, con lo cual la rotura es prácticamente imposible y además de eso, si se rompe, si es un gel cohesivo, el gel, como carne de membrillo, Ujú. pues aunque le aprietes, No hace sale. relieve, pero no sale. Ujú. Bueno, entonces esa es la tendencia normalmente de las ¿Y prótesis. se revisa ¿Cuánto con ecografías? o se cómo? revisa con las pruebas normales de exploración que De esa chica tiene mamografía, que sí. llevar a lo largo de su vida? Puede ser una ecografía. Si esa ecografía presenta alguna sospecha de rotura, la mamografía aporta más luz y si
hay dudas también, vas a una resonancia magnética. Y todas las 3 juntas, ecografía, más mamografía, más resonancia magnética, siendo la resonancia la más fiable, no superan un 95% de fiabilidad entre las 3. O sea, puede haber a veces falsos positivos o falsos negativos. A mí me ha pasado de quitar prótesis que supuestamente estaban rotas y después no estaban rotas. Pero bueno, normalmente ha pasado tanto tiempo, a lo mejor 15 años, 20 años, que hasta es bueno cambiar el coche. La ITV viene bien, efectivamente. No está de más cambiarlo. O sea que... Y ya el caso de mujeres que han sufrido una enfermedad, que han sufrido cáncer, ¿ha avanzado en este asunto la estética en los últimos años? El tipo de reconstrucción ha avanzado muchísimo con los expansores para distender la piel cuando no existe, antes de poner la prótesis, con el hecho de poner la prótesis de forma inmediata y después para determinado tipo de pacientes que tienen, digamos, una tripita, que son más bien un poquito gruesos, etcétera, etcétera. Le quitas grasa y se lo colocas en el pecho. También esa sería, pero lo que iba a comentar, sí, pero muy buena pregunta, porque es una de las cosas que más estamos empleando también, pero el hecho de con tejidos autólogos, lo que llamamos, o sea, no solo el poner el músculo de la espalda, el dorsal ancho para crear un buen lecho donde poder alojar el implante en personas que han sido radiadas, que tienen una mala vascularización de esa piel y una piel muy fina, sino el trasplantar mediante técnicas microquirúrgicas. Es decir, lo mismo que reimplantas un brazo, pues reimplantas una parte del abdomen y con eso pues confeccionas la mama. Eso es una cirugía amplia, se hace más bien en ámbito hospitalario, pero bueno, también se empieza a hacer en el ámbito privado. Y lo otro que hacías colación es lo que llamamos lipotransferencia, es decir, y hay personas que tienen unos resultados excelentes en reconstrucción. Lo que pasa es que normalmente el hecho de distender... ¿Me explico? Sí, porque por lipotransferencia, porque yo parece que sé que todo el mundo tiene que saber lo que es esto, ¿no? Personas, por ejemplo, que tienen grasa por otra zona y que tú puedes sacar la grasa mediante un proceso de preparación de esa grasa, tú la decantas, las centrifugas, quitas las partes que son de aceite de la grasa, una vez que se centrifuga, lo que es sangre, y dejas lo que es la célula grasa. La célula grasa se emplea mucho en tejidos radiados porque tiene un componente muy alto, el adipocito, de células madre, células pluripotenciales, y entonces regenera muy bien los tejidos, no solo en un tejido radiado de una reconstrucción de mama, sino también en una úlcera, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y esa cirugía regenerativa, esto es un campo que un día podemos hablar porque es impresionante. Ya hay congresos de cirugía regenerativa y todos los años uno muy bueno en Roma, y entonces se están haciendo muchísimas cosas, y una de ellas es esa reconstrucción solo con grasa, inyectando la grasa. Y para eso tienes que estirar un poco la piel con lo que el decías con paciente los tiene que expansores. tener, claro, primero el paciente tiene que tener eso, y después para distender normalmente lo acompañas de un expansor externo, un sistema. Eso lo que haces dar de sí un poco la piel que tienes, ¿no? Sí, poco a como, poco. para que nos entendamos, como un sacaleches. Es un dispositivo externo que se llama bra, y eso es incómodo, ese brasier, ese sujetador, porque tiene que llevar una aspiración continua y tienes que llevarlo prácticamente 24 horas al día. Sí. Durante tiempo para poder distender durante el tiempo necesario, claro, para distender. Pueden ser semanas o puede ser algún mes. Entonces, y después hay que hacer varias sesiones. Pero me imagino que hay mujeres que dejan en el camino ese proceso largo, ¿no? Después de haber sufrido la enfermedad, el miedo. Pero se están viendo resultados francamente satisfactorios. Buenos. Hay un cirujano de Miami que tiene unos resultados, Roger Curie, francamente buenos con ese tipo de procedimiento. No es para todos los pacientes, no valdría para una paciente delgada, obviamente, porque no tiene grasa que sacar, pero vale para un determinado tipo de pacientes. Sí, pero aunque sea el proceso largo, anímicamente muchas mujeres necesitan volverse a ver con su pecho natural. Hay indicaciones para diferentes tipos, y hoy día lo que disponemos es una gran variedad de posibilidades de reconstrucción, ¿no? Cosa que no... Es una maravilla. Lo cual es una maravilla, y sobre todo la reconstrucción inmediata.
Eso también, Claro. que en el mismo tiempo que Olvidar la la paciente enfermedad cuanto ya no antes. pasa por el trauma psíquico de O sea, la misma operación de verse de una mama ex- amputada de cuando amputación. acaba el cirujano general o el Te ginecólogo queda de hacer esto, entramos nosotros. Bueno, de hecho entramos desde el principio porque hay cosas que Ayudan a ustedes, sí. hay que planificar. En principio, la incisión, no extenderla demasiado hasta aquí, no Sí. pelar demasiado el colgajo de piel, aunque prima siempre el criterio oncológico, obviamente, pero hay que tener... ¿Cuál es su intervención favorita, doctor, para ir A mí las que más me gustan son las de cara porque son más creativas. Sí. Son los que hacen los mejores liftings. ¿Qué es la creatividad en cirugía plástica? Para que la gente Pues no de se entrada deje de engañar. entrada que no hay dos iguales y que el diagnóstico es muy importante. A veces puede ser muy buen cirujano, pero si tú no ves qué es lo que necesita esa cara, pues podrás hacerlo, pero si no sabes lo que debes de hacer y cómo hacerlo, o sea, cómo hacerlo sí, pero sí. Entonces el ver, pues esta persona pues le iría bien esto, y yo le haría esto, y yo le haría lo otro, y yo le pondría de aquí, y le quitaría de allá, y de todas estas Y cosas. si no quieres, Ese es su lado artista. Dice, yo quiero que me cambie la nariz. Y usted está pensando, pero si no es la nariz, si tú lo que necesitas es esto Pero otro. bueno, para eso está la consulta y la valoración del paciente y el decirle esto y lo otro. Y en mama me gusta, o sea, un aumento idóneo es ideal, y una operación muy complicada es la que llevábamos asociada la mastopesia aumento, es decir, la persona que el pecho se le ha descolgado, subirlo. Y sobre todo hay un grupo de pacientes francamente complejos que son personas que han tenido pecho y que siguen teniendo pecho, Pero y ya entonces tú tienes que en la rellenar cintura. con una prótesis que va a tener un comportamiento totalmente distinto de Claro. lo que Ya va a tener el tenía. comportamiento de la glándula. Si es una mama glandular pesada, es decir, porque las mamas se componen de grasa y de glándula. Hay personas que tienen más grasa y otras personas que tienen más glándula. Si es una mama muy densa, muy glandular, es muy pesada. Entonces eso va a caer y forma lo que llamamos un defecto en cascada, que es que cae la glándula por encima de la prótesis, se descuelga, ¿entiendes? Porque la prótesis, si está puesta bajo el músculo, que es mi recomendación, ahí queda, no se descuelga también con la mama, pero la mama se puede. Y entonces hoy día la tendencia, lo cual es complicado, es hacer, digamos, esa reconstrucción, que no es reconstrucción, sino esa intervención de elevación más el aumento, y al tiempo quitar parte de la glándula compensando con prótesis un poquito mayor, para que no haya tanto elemento que pueda distorsionar la evolución de esa mama a largo plazo. No sé si me explico. Bueno, nos Complejo, tiraríamos hablando, ¿verdad?, con el doctor de la Fuente, pues yo qué sé, nos darían las 2 y las 3, pero... Le volveremos a invitar Como la al canción, programa. como Claro la que sí, canción. tenemos que dejarlo aquí. Por supuesto, muchísimas gracias por haber estado con Encantadísimo, una nosotros. vez Estamos más. a tiempo, ya lo han escuchado ustedes, de hacer algún tipo otro de retoque, ¿verdad?, de cara al verano. Y como siempre, a Teresa de la Cierva, ¿qué te voy a contar? Que no sepas, que nos encanta esta sección, que somos Me fans. nutro de estas eminencias. Y Bueno, por lo menos consultar, porque Sí, al hay mucha doctor gente al que doctor le vive, tengo que vive breado. en la ignorancia, están preocupados de tal y cual, y consultar, si después les convence y tal, bien, si no, no. Pues muchísimas gracias, de verdad. No, por favor, gracias a usted. Bueno, nosotros vamos a hacer una parada, pero una recomendación previa. No sé si han decidido ya su destino vacacional. Puede que sí. Lo que no sé si tienen claro es que si viajan con Viajes El Corte Inglés, les va a salir el viaje mucho más económico, y sobre todo van a contar con toda la garantía y confianza de la mejor agencia de viajes. Todos los destinos a nuestra disposición, con descuentos que van hasta el 30% y promociones en las que tenemos, por ejemplo, cenas gratis, o que les voy a contar que algunos niños también viajan gratis. Ya saben, viajeselcorteinglés.es es la agencia con la que tienen ustedes que contar en caso de irse de viaje. Es verdad, doctor, no le he preguntado dónde opera usted, para todas esas oyentes Bueno, que estén... yo soy jefe de servicio de cirugía plástica, estética y reparadora del Hospital Nuestra Señora del Rosario, y allí es donde ejerzo mi actividad Perfecto, quirúrgica. Pues ya lo saben, pregunten por el doctor Antonio de la Fuente, quédense con este nombre, y ya lo saben, si es que se ponen en las mejores manos. Uno de los top 3 mejores cirujanos plásticos que hay en este país. Brevísima pausa y ya está aquí Andrés Arconada para hablar de cine y Juanma González de series. Es la mañana. Es radio.